de la anatomía y fisiología aplicada a la deglución, específicamente de la lengua. Bueno, para situarnos en contexto, no olvidemos que la alimentación es una función primaria cuyo objetivo es de nutrir e hidratar al ser humano. También este proceso es considerado como un acto social, cultural y comunicativo. Y vaya que sí, ¿verdad? En este acto intervienen diferentes mecanismos. Por eso se dice que es una actividad compleja. Y justamente vamos a estudiar uno de estos mecanismos, ¿ya? Eso es importantísimo, saber que este proceso, esta actividad compleja, no solamente es deglución, sino también sensorialidad, movimiento, y también está predispuesta a factores externos, como por ejemplo las características de los alimentos, hasta incluso de los utensilios usados. Entonces, en la alimentación propiamente dicha, nos referimos en términos fisiológicos al sistema digestivo, y ahí, por supuesto, encontramos uno de los procesos de ingreso, que es la deglución, que prácticamente la deglución prepara al bolo para que continúe su camino por la faringe, el esófago, estómago y diferentes vísceras, donde se va a realizar la hidratación y la nutrición. Entonces vamos a ver ahora cómo es que la lengua participa dentro de este proceso. Para eso es importante recordar que los objetivos de la deglución son la eficiencia del bolo y la protección de la vía aérea. Entonces, en función a estos dos objetivos es que vamos a ver cómo es que se desenvuelve la lengua. Para eso tenemos que recordar que los eventos normales de la deglución tienen que estar vinculados, por supuesto, a los objetivos, como es la propulsión lingual posterior, el disparo de la deglución, la excursión hiolaringia, la elevación velar, el cierre del vestíbulo laringio, la constricción y elevación faríngea y la apertura del esfínter esofágico superior. Muy bien, entonces vamos a ver de una forma básica, pero al mismo tiempo relacionado con la deglución, este órgano tan complejo como es la lengua. Bueno, algunas consideraciones generales de la lengua, por ejemplo, podríamos decir que está conformada por 17 músculos y el músculo es de tipo estriado. La ubicación está más o menos en el piso de la boca y está inervado por diferentes pares craneales, como lo vamos a ver más adelante. Y lo más importante, ¿no? Vamos a ver cómo es que la lengua interviene en los objetivos, como es la protección de la vía aérea o la eficiencia del bolo. Algunas funciones donde participa la lengua, como es la succión, la respiración, la deglución, modelado, la fonoarticulación y la sensorialidad. Nosotros vamos a ver con fines didácticos y también, por supuesto, porque más adelante vamos a ver algunos cuadros patológicos donde se altera la deglución. Entonces, no olvidemos que dentro de la deglución también está la masticación, que se realiza para algunos tipos de alimentos, sobre todo los sólidos y semisólidos. En cuanto a la anatomía, pues en términos generales, la lengua está constituida por un esqueleto osteofibroso, músculos extrínsecos e intrínsecos y una mucosa lingual.
Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es que la lengua está alojada en el piso de la boca y rodeada de toda la parte osteodentaria, el arco osteodentario. También podemos ver la parte ventral. Entonces, la lengua terminológicamente viene del latín lingua y del griego glosal. Por eso es que usamos muchísimo el término gloso para designar a la lengua, ¿no? Por ejemplo, glosofaringio. La lengua está considerada como un hidrostato muscular, que es lo que también se ve en muchos mamíferos. Y después vamos a ver cómo este hidrostato juega un papel importante en la deglución. Vamos a situarnos en los diferentes planos anatómicos. Los planos anatómicos, que son universales, nos ayudan para poder justamente hablar todos con el mismo lenguaje. Entonces, en un plano coronal que divide el cuerpo en anterior y posterior, aplicado a la lengua, podríamos decir que esta es la porción anterior y esta es la porción posterior. En un plano medio sagital, podríamos decir que este es el lado derecho y el lado izquierdo. En un plano transversal, esta sería la parte superior y esta la inferior. Clásicamente, la lengua se divide en tres porciones, que es la raíz, el cuerpo y la parte anterior, llamado ápice o punta. No olvidemos, y a veces confundimos, el término ápice o punta con características del borde anterior. Ahora, estos tercios, por supuesto que deben tener límites. Anatómicamente los límites, vamos a partir por el tercio anterior, es justamente una proyección, una línea imaginaria que se hace más o menos a la altura del frenillo lingual. ¿Hasta dónde? Más o menos hasta la parte más anterior del ápice o punta de la lengua. Y el tercio medio, justamente desde esta línea hasta la conocida como B lingual, que es conocido actualmente como surco terminal, donde podemos encontrar delante de ella las papilas circunvaladas, como podemos observar aquí. Y el tercio posterior va desde este surco terminal hasta el borde posterior de la lengua, que está relacionado íntimamente con la deglución. Entonces, la raíz o base de la lengua está relacionada íntimamente con la deglución. Y aquí hasta incluso podemos encontrar el repliegue glosoepiglótico y las bayéculas. Entonces, aquí podemos ver un poco mejor esta proyección de la línea imaginaria que se hace a la altura del frenillo de la lengua para designar que este es el tercio anterior, tercio medio y tercio posterior, y como podemos observar, muy relacionado con la deglución, sobre todo cuando la lengua lleva el bolo hacia arriba y hacia atrás para llegar a la faringe. También no olvidemos que la lengua tiene un esqueleto que está constituido por un septo lingual, una membrana hioglosa y, por supuesto, el hueso yoides, un hueso flotante. Justamente flota gracias a los ligamentos y a los músculos que lo sostienen. Entonces, un concepto importantísimo es saber que la lengua está anclada en el hueso yoides. Quiere decir que en los diferentes movimientos se mueven en la misma dirección, tanto lengua como hueso yoides. También a nivel del vientre, de la parte ventral o inferior de la lengua, podemos encontrar el frenillo
lingual, que hoy en día sabemos que no es un frenillo en realidad, sino es un repliegue de la fascia mandibular. Y algunos aspectos importantes del tejido de recubrimiento de la lengua es que la lengua está constituida por una mucosa, submucosa y tejido muscular. Pero en la mucosa nosotros vamos a encontrar un tejido, un epitelio estratificado sin queratina, y aquí un órgano importantísimo para la sensorialidad, como son las papilas gustativas. Muy bien, ahora vamos a ver la parte muscular, una anatomía básica y tradicional que se estaba manejando hace muchos años, y vamos a ver cómo actualmente la terminología y la fisiología ha ido cambiando esto. Entonces, tradicionalmente sabemos que hay músculos extrínsecos e intrínsecos, ¿verdad? Los intrínsecos tienen inserción en las estructuras de la misma lengua, y los extrínsecos en estructuras fuera de la lengua, como por ejemplo el estilo gloso, el palato gloso, el io de hueso yoides, gloso, y de la apófisis genis, genio gloso, genis superiores. Entonces tenemos 4 músculos intrínsecos que son justamente los que están en la lengua propiamente dicha. El longitudinal superior, el longitudinal inferior, vertical y transverso. Tenemos a los músculos extrínsecos, el genio gloso, que va desde la apófisis genis a la lengua, el io gloso, que va del hueso yoides a la lengua, y el estilo gloso, que va de la apófisis estiloides, por eso es estilo gloso, a la lengua. Y más o menos están distribuidos de esta forma. Y el palato gloso, que en mucha de las bibliografías pues no se le toma en cuenta. Aquí hay algo importantísimo, y es que según los estudios se demuestra que no habría en realidad lo que hemos estado viendo, que es una clasificación tradicional, y que solo tendríamos un músculo intrínseco, que vendría a ser el transverso, este de acá, que tiene su origen en el septum lingual y su inserción en el borde lateral. Por eso es que su contracción hace que el diámetro transversal de la lengua se acorte. También sabemos que hoy en día que la lengua tiene músculos continuos, o sea que no son músculos separados, por ejemplo, el vertical con el io gloso, ¿no? O igual con el genio gloso y el vertical. Hay muchas fibras continuas, pero más que en realidad la parte estructural, pues vamos a ver en la función de la deglución, cómo es que estos músculos realizan los diferentes movimientos. Ahora, también no olviden que no hay movimientos puros en la lengua. Quiere decir que no hay un solo músculo que realice una función determinada. La mayoría de los movimientos se realizan en grupos musculares, ¿ya? Para cada movimiento hay un grupo muscular que se activa. ¿Es importante? Por supuesto que es importante, pero más importante es saber que estos diferentes movimientos de grupos musculares se activan de diferente forma en las funciones. Vale decir, en el habla, en la deglución, en la masticación y en la respiración.
Quiere decir que los circuitos neurológicos se marcan de diferente forma, por eso es que hoy sabemos que gracias a la neuroplasticidad, que los movimientos que son muy diferentes a la función no tienen repercusión justamente, valga la redundancia, en la función. Entonces ahora vamos a ver la inervación. La inervación pues es muy compleja y podemos decir que la lengua tiene un tipo de inervación motora, sensitiva, sensorial y vegetativa. Y vamos a ver así a grosso modo cómo es esto. Entonces podemos decir que todos los músculos que decimos tradicionalmente son los extrínsecos e intrínsecos están inervados por el nervio craneal 12, por el hipogloso, a excepción de uno que ahora vamos a ver quién lo inerva. Y en la parte sensitiva tenemos al trigémino y al glosofaringio, quien se encarga de llevar la información de tacto, presión, vibración, dolor y temperatura, propiocepción, etc. Y en la parte sensorial tenemos al facial con su rama, cuerda del tímpano, quien se encarga de llevar la información de los sabores. Entonces, todos los músculos están inervados por el 12º par craneal, que es el hipogloso, a excepción del palatogloso, que está inervado por el vago, que en realidad son ramos faringios que provienen de la rama interna del accesorio, o sea, del 11º par craneal. Aquí podemos ver la inervación motora de la lengua, todos por el hipogloso, el 12º par craneal, a excepción del palatogloso, que justamente no está en esta imagen. Y en la parte sensitiva vamos a seguir un poco la división anatómica de los tercios, los 2 tercios anteriores y el tercio posterior. Entonces podemos decir que la sensibilidad está dada o es llevada por el nervio trigémino, por el quinto 3. La rama, sabemos que el trigémino tiene 3 ramas principalmente, que es la rama oftálmica, el maxilar superior y el maxilar inferior. El quinto 3, que es el maxilar inferior o mandibular, como se le conoce, por uno de sus nervios, que es el nervio lingual, lleva la información de la sensibilidad de los 2 tercios anteriores. Y en los 2 tercios anteriores también tenemos una inervación especial, sensorial, y quien se encarga de llevar esta información es el facial, específicamente una rama del facial que es la cuerda del tímpano. Y en el tercio posterior tenemos la información sensitiva, como es el tacto, dolor, vibración, temperatura, propiocepción, al igual que el trigémino, y el encargado de llevar información es el glosofaringio, el 9º par craneal. Y es importante también acotar que en la parte posterior, más o menos donde están las papiéculas y el repliegue glosoepiglótico, toda esta zona está inervada el nervio vago, con su rama laringio superior. Muy bien, no olvidemos que la lengua participa en la deglución, vale decir, cuando son alimentos duros, sólidos o semisólidos, la lengua se encarga justamente de llevar a los premolares y molares para que se pueda hacer la trituración y pulverización al mismo tiempo. Y en la deglución, una vez que está preparada el bolo, la lengua se encarga de llevar justamente este bolo hacia la faringe. Vamos a ver entonces cómo es que la lengua participa en los eventos normales de la deglución y justamente con qué objetivos está relacionado.
Pues le conocemos a la lengua que tradicionalmente es el órgano que se encarga de llevar el alimento de la boca a la faringe, ¿no? Entonces, en la eficiencia del bolo, por supuesto que la lengua juega un papel importante y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero no sabemos si la lengua participa en la protección de la vía aérea, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, no nos olvidemos que la eficiencia del bolo es mover el bolo ingerido al esófago de manera oportuna, sin residuos significativos o esfuerzo, o repetir deglución. Y la protección de la vía aérea es evitar que los materiales ingeridos entren en la laringe y o tráquea. ¿Ya? Esto es importante porque en la fisiología normal, pues los alimentos, muchos de los alimentos pueden hasta incluso llegar a penetrar, pero no pasar la glotis, ¿verdad? O hasta incluso hay algunas evaluaciones, por ejemplo, de penetración, que describen como algo normal que algunos tipos de alimentos puedan llegar hasta incluso a penetrar. Muy bien, entonces la eficiencia del bolo es justamente llevar el bolo de manera eficiente y eficaz hacia la faringe, esófago y por supuesto estómago. Y la protección de la vía aérea es que este alimento no ingrese a la laringe y luego a la tráquea y los pulmones. Vamos a ver cómo se relacionan estos objetivos y eventos. Entonces, vamos a resolver esta pregunta. ¿Qué objetivos tienen relación con la propulsión lingual posterior, la eficiencia del bolo, la protección de la vía aérea o ambos? Quiero que se fijen en este círculo azul y vean qué es lo que pasa. Este es un dibujo recreado, y fíjense cómo es que la lengua, al momento de llevar el alimento de la boca a la faringe, empuja pasivamente a la epiglotis. Quiere decir que la lengua no solo participa en la eficiencia del bolo, que es llevar el bolo hacia el esófago, sino también en la protección de la vía aérea. Entonces tenemos que pensar que muchas de las lesiones o alteraciones de la lengua puede ocasionar que la inversión epiglótica no se realice adecuadamente. Y vamos a ver en un video, por ejemplo, cómo es que la lengua hace la retracción posterior, que es un tema de estudio actualmente, porque podría ser clave para descubrir cuáles son las maniobras, las estrategias que pueden ayudar a un paciente con disfagia. Entonces, se sabe que esta retracción posterior o retracción lingual posterior lleva el alimento hacia la faringe, pero ahora sabemos que esta retracción también indirectamente inicia la inversión epiglótica, o sea, participa la lengua en la eficiencia del bolo y también en la protección de la vía aérea. Y podemos ver aquí cómo empuja al momento de pasar el bolo, no solamente en la propulsión al bolo, sino también a la epiglotis. Ven aquí algunos estudios sobre la participación de la lengua durante la deglución. Bueno, hoy en día hay muchos postulados para definir lo que es la lengua justamente en la etapa oral y cómo hace la propulsión hacia atrás. Y estamos hablando de la retracción de la base de la lengua durante la deglución. Hay muchos postulados. Tradicionalmente se manejaba esta hipótesis del acortamiento de los músculos extrínsecos, en el cual se decía que los músculos extrínsecos llevaban la lengua hacia arriba y hacia atrás.
Por eso es importante que la fisiología se debe entender en función a la, vale la redundancia, a la función de deglución o a la función que se está estudiando. No se puede hacer una lógica fisiológica, ¿no? Porque yo puedo decir, ah, mira, pero si este es el origen, esta es la inserción, este es el origen, esta es la inserción, pues este músculo participa en la deglución llevando la lengua hacia abajo, este hacia arriba. No, en la deglución pues se está investigando muchísimo y esta hipótesis ha sido descartada. Hay otra hipótesis sobre el hidrostato muscular o la del músculo intrínseco de la lengua, que quiere decir que como se considera la lengua como un hidrostato, como un movimiento en diferentes segmentos, haría que la lengua ejerza como un movimiento ondulante de los músculos intrínsecos y llevar el bolo de la boca a la faringe. Esta hipótesis también está siendo descartada hoy en día y se está manejando este concepto que, si bien es cierto, todavía no se hizo en humanos, se ha hecho en animales, este mecanismo hidráulico, ¿no?, de los músculos suprayoideos, en los cuales podemos decir que los músculos suprayoideos que estamos viendo en este dibujo, tanto los digástricos como el estiloioideo, ayudarían a llevar a la lengua hacia arriba y hacia atrás al mismo tiempo. Entonces, esto es importante no solamente para actualizar la fisiología, sino para después probar en las maniobras y estrategias cómo es que se puede compensar y, por supuesto, rehabilitar los movimientos de la deglución. Finalmente, vamos a hacer una pequeña evaluación para ver si los conceptos han quedado claros. ¿Qué relación hay entre los eventos normales de la deglución y la lengua? A ver, piensen un poco. ¿Qué relación? Pues con los objetivos está clarísimo, ¿verdad? La lengua participa en los dos objetivos, tanto en la eficiencia del bolo como en la protección de la vía aérea. Y vamos a ver los eventos normales. Estos son los eventos normales y podemos decir que la lengua participa en el disparo de la deglución, por supuesto, y también en el cierre del vestíbulo laringio, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, no olvidemos que la teoría que se ha probado en animales hidráulica, que es la excursión iolaringea, que ayudaría a la lengua a llevar el alimento hacia arriba y hacia atrás para llevarlo hacia la faringe, participaría entonces en la profusión lingual posterior, en el cierre del vestíbulo laringio, en la constricción y elevación faríngea también, por supuesto, conjuntamente, porque hay músculos que comparten un mismo órgano, como es la faringe y la laringe. Nos referimos al hueso ioides específicamente, y por supuesto que no está claro, pero seguramente vamos a ver algunos estudios que puedan confirmar que pueda participar en la apertura del esfínter esofágico superior.